Saludos y bienvenidos a este curso de electrónica analógica. Soy el maestro Richard Timbiano y el tema de hoy es componentes electrónicos activos. Entre ellos tenemos el diodo. Los objetivos de esta clase: reconocer parámetros y características fundamentales de los componentes electrónicos activos, en este caso de los diodos, identificarlos asociándolos con su símbolo, montar y realizar medidas fundamentales de los circuitos con componentes activos y describir las aplicaciones reales. Los componentes electrónicos activos son aquellos componentes que tienen un comportamiento no lineal, es decir, que la relación entre el voltaje aplicado y la corriente demandada no es lineal. Por ejemplo, un diodo semiconductor es un componente electrónico que solo deja pasar la corriente eléctrica en un sentido. El diodo tiene dos terminales llamados ánodo y cátodo, compuestos por materiales P y materiales N. La patilla positiva le llamamos al ánodo y la patilla negativa le llamamos al cátodo. En la vida real se ve de esta forma, como vemos aquí, y la patilla negativa está marcada por esta franja que tiene en un extremo. Entonces, esa indicaría la punta de la flecha, el sentido de la conducción de corriente. Cuando un diodo está polarizado positivamente, es decir, el terminal positivo está a mayor voltaje que un terminal negativo, entonces se comporta como un interruptor cerrado o como un conductor, un circuito cerrado. Aquí vemos el diodo, tiene positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, y equivale a un interruptor cerrado, o sea, deja pasar la corriente. Pero en cambio, cuando está polarizado inversamente, equivale a un interruptor abierto. Es decir, cuando el cátodo está a un voltaje mayor que el ánodo, se comporta como un circuito abierto. Aquí vemos la polarización directa de un diodo. Vemos el ánodo conectado a positivo de la batería y el cátodo está del lado del negativo. En ese caso va a conducir corriente y se va a encender la luminaria o el LED. Acá abajo vemos el símbolo del diodo con su polarización positiva o directa y la corriente del diodo ID que está circulando. Y se comporta su equivalente como un circuito cerrado. En cambio, en la polarización inversa, cuando el cátodo está conectado al positivo de la batería y el ánodo al negativo, en ese caso está polarizado de manera inversa. Por lo tanto, no hay corriente de diodo. Lo que hay es una corriente de fuga o de saturación que es muy pequeña, casi nula en la práctica. Su símbolo se comporta como un interruptor abierto, por lo tanto no encendería la luminaria o LED. La función de verificación de diodo, eh, en el multímetro, se puede verificar un diodo. Tenemos que buscar un pequeño símbolo de diodo en la perilla giratoria. Cuando se pone en esta posición, el diodo debe estar en estado ON y la pantalla va a indicar el voltaje de polarización en directa como 0,67 o cercano a 0,7 para un diodo de silicio. El medidor o el amperímetro cuenta con una fuente de corriente constante interna de más o menos 2 miliamperios que define el nivel de voltaje como se muestra en la figura. Una indicación OL, o sea, fuera de escala, significaría un diodo abierto. Si se invierten los cables, aparecerá OL debido a que se comporta como un circuito abierto. Pero el diodo debe marcar, de uno de los dos lados debería marcar cercano a 0,7 y del otro lado debería marcar fuera de escala. Pero si marca de ambos lados, significa que está abierto o defectuoso. Ejemplo, ¿cuáles serían las corrientes en estos circuitos? Aquí tenemos una fuente de 20 voltios, tenemos un diodo de 1 de silicio, un diodo de 2 también de silicio, una resistencia de 1 de 3,3K
y una resistencia 2 de 5,6 K. Todo conectado a tierra. Entonces, ¿cuáles serían las polaridades? Vemos que los diodos, al estar conectados su ánodo al extremo, al terminal positivo de la batería, o relativamente, entonces se comportan como circuitos cerrados. Entonces tendrían a través de ellos una caída de 0,7, más o menos 0,7 en el sentido de la corriente. Positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. Y lo mismo el otro diodo, tendríamos la corriente del diodo 2, positivo por el donde entra y negativo por donde sale, y un voltaje de 0,7. Y las resistencias, tendríamos que, aquí tenemos I2, por lo tanto aquí la caída sería más menos, y acá tendría I1, por lo tanto aquí debe ser más menos. Entonces esas serían las polaridades adoptadas por los diodos. Podríamos entonces sacar las ecuaciones de las mallas. Tendríamos, por ejemplo, en la malla 1 tendríamos -20, más 0,7, más 0,7 para el segundo diodo, y más 5,6 K por I2, o 5,600 K, o no, pongamos 5,6 I2. Entonces el resultado tiene que dar en miliamperios, igual a cero. Tendríamos entonces la primera ecuación para la primera malla. Esto podemos sumarlo, sería 5,6 I2 sería igual a -20 más 1,4, sería -19, -18,6, pero pasado al otro lado sería positivo, sería 18,6. Por lo tanto, la corriente sería 18,6 dividido para 5,6. Esa sería la corriente uno. Calculadora, 18,6 dividido para 5,6. 3,32. Serían 3,32 miliamperios. ¿Por qué? Porque el 5,6 está en kilo ohmio. Al dividir para 1000 sería, la corriente estaría en miliamperios. Para la segunda malla tendría, así siguiendo la dirección de la malla uno, de la corriente uno, tendría R1, sería 3,3 R1 menos 0,7, siguiendo este sentido, menos contamos con el menos 0,7, y nada más igual a cero. Por lo tanto R1, perdón, es 3,3 I1. R1 es el 3,3. Resistencia por corriente sería voltaje. 3,3 I1, entonces I1 sería igual a 0,7, se vuelve positivo, dividido para 3,3. Y eso también nos daría en miliamperios. 0,7 dividido para 3,3, 0,21 miliamperios. Y ahí tendríamos las corrientes que circulan. Fíjense que el diodo 2 mantiene a la resistencia 1 con un voltaje fija, el voltaje al 0,7. Esta gráfica es la gráfica típica de un diodo. Vemos que aquí tenemos en los extremos el voltaje del diodo versus la corriente del diodo, es la que está en el eje de las Y. Entonces muestra el voltaje en los terminales del diodo, eh, comparado con la corriente que circula por el diodo. Entonces vemos que a medida que aumenta el voltaje, la corriente no aumenta,
Vamos a 0.3, 0.5, 0, cuando esté en 0.7 ya la corriente aumenta. Esto es para un diodo comercial real. También depende del material de que esté hecho. Si, por ejemplo, aquí tengo otro que en 0.5 ya empieza a conducir. En cambio, hacia el otro lado, vemos que eh, si aumentamos el voltaje hacia el otro lado, menos 10, menos 20, menos 30 voltios, la corriente es apenas de menos 50 pico amperios. Aquí esta escala y la escala de arriba es diferente. La de arriba está en amperios, estos son pico amperios, que son unidades muy pequeñitas. Entonces, lo que quiere decir es que por más que yo aumente el voltaje, o sea, polariza en forma negativa el diodo, la corriente va a ser muy pequeña. O sea, idealmente debería ser cero, pero sí hay una corriente de fuga que es muy pequeña, pero se puede considerar que es cero. Sin embargo, esto no puede ser infinito. Te va a llegar un momento en que si yo polarizo inversamente el diodo a un voltaje que sobrepasa su capacidad, el diodo ya se daña, se quema y ya no, eh, ya perdería sus características. Y ahora sí no dejaría pasar la corriente por ninguno de los lados. O dejaría pasar la corriente por ambos lados. Otro diodo muy importante es el diodo Zener. El diodo Zener actúa de manera similar al diodo común, al diodo, pero se caracteriza por trabajar en polarización inversa. Tiene muchas aplicaciones entre las que se destaca como estabilizador de tensión. Es decir, mantiene la tensión constante, mantiene un voltaje constante en la fuente de alimentación. Tiene su símbolo es este, que es parecido al del diodo, solo que tiene estas puntitas. Físicamente se ve como vemos aquí. Este es el diodo común y este acá es el diodo Zener, de color rojo. Y acá vemos su curva característica. Vemos que la parte derecha es similar a la del diodo. Cuando pasa un voltaje de 0.7, conduce. Pero cuando se polariza inversamente, no conduce, la corriente es cero. La corriente es cero. Pero cuando, a diferencia del diodo, cuando alcanza lo que se llama el voltaje Zener, en ese momento empieza a conducir, pero ya el diodo mantiene un voltaje constante. Esto es lo que se llama la región Zener. Entonces la corriente empieza a aumentar. Aquí vemos un ejemplo de la utilidad del diodo Zener. Primero tenemos que saber si el diodo Zener está activo o no. Para ello, dice para el diodo Zener determinar BL, es el voltaje de la carga, BR, el voltaje de la resistencia de entrada, y Z es la corriente del Zener, y PZ es la potencia del Zener. La primera parte. Esta es la primera parte con una resistencia de 1.2K. En la parte B dice repita la parte A, pero con una resistencia de carga de 3K, o sea, con una carga más grande. Entonces veamos aquí. Para saber si el diodo está funcionando, lo vamos a sacar un momento del circuito y vamos a determinar cuál es el voltaje en sus terminales. Para ello usamos un divisor de voltaje. El divisor de voltaje sería con el voltaje de entrada 16 y las dos resistencias R y RL. Y decimos que el voltaje aquí en este punto, el voltaje B del diodo, sería el voltaje de entrada por RL dividido para la suma de R más RL. Entonces eso es lo que se llama un divisor de voltaje. Es como que si yo tuviera un voltaje aquí y tengo dos resistencias conectadas en serie a tierra. Entonces, ¿cuál es el voltaje aquí? Si aquí tengo VI. Entonces, el voltaje, esto es RL y esto es R. Entonces, el voltaje en B sería el voltaje I multiplicado por RL dividido para la suma de las dos. Entonces vemos que es 8.73, pero este Zener es de 10 voltios, como vemos aquí en sus características. El Zener solamente va a funcionar cuando en sus terminales hayan 10 voltios
o más y te va a fijar el voltaje en ese valor. El Zener lo va a fijar en ese valor. Pero como el voltaje es 8,73, entonces no se va a activar el Zener, por lo tanto se va a comportar como un circuito abierto, o sea, no circula corriente. Entonces vamos a considerar como que el Zener no está allí. Entonces de, el voltaje de la carga va a ser el mismo voltaje B, porque están en paralelo, será 8,73. El voltaje de la resistencia será la diferencia entre el voltaje de la fuente 16 menos el voltaje de la carga. 16 menos 8,73, eso es 7,27. Entonces aquí va a haber 7,27 voltios. Por lo tanto, la corriente que circula por la resistencia será ese voltaje dividido por la resistencia. Será, bueno, no, eso no nos piden. Lo que nos piden es el- la potencia del Zener. Pero el Zener, al estar apagado, no circula corriente por él. Tiene voltaje, pero no circula corriente. Por lo tanto, PZ sería BZ, BZ por IZ, pero IZ es cero, por lo tanto es 0 watts. No está consumiendo potencia. Veamos la segunda parte. En la segunda parte, ahora la resistencia de carga es de 3 kiloohmios. ¿Cuál sería entonces el voltaje, el divisor de voltaje? Sería RL por VI dividido para R más RL. RL sería 3K por 16, que es la fuente, uno que es R y RL que es 3. Eso me da 12 voltios. Como 12 voltios es mayor que 10, significa que el voltaje aquí en los terminales, aquí es 12 voltios. Por lo tanto, se activa el Zener, pero entonces ya el voltaje ya no sería, ya el voltaje con el Zener activado, aquí serían 10 voltios nada más. O sea, el diodo Zener mantiene el voltaje de la carga de RL a su valor nominal que es 10 voltios y el Zener está activo. Entonces ahora sí hay una corriente de Zener y fija el voltaje en 10 voltios. Entonces el voltaje de la carga es el mismo voltaje del Zener que es 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia sería 16 voltios menos el voltaje del Zener, que sería 10, o el voltaje de la carga, que es el mismo, serían 6 voltios. Entonces VR serían 6 voltios aquí. Por lo tanto, la corriente de la carga sería BL, que es 10 voltios, dividido por RL, que es 3K, serían 3,33 miliamperios. La corriente del resistor sería el voltaje del resistor dividido para R, sería 6 voltios dividido para 1K, son 6 miliamperios. ¿Cuál sería la corriente del Zener? Sería la corriente del resistor que viene por aquí menos la corriente de la carga que viene para acá, por las leyes de Kirchhoff, por la ley de nodos. Vemos que la corriente de resistencia, una parte se va hacia el Zener y otra parte se va a la carga. Entonces, la corriente del Zener será IR menos IR. Sería entonces 6 miliamperios menos 3,33 miliamperios, serían 2,67 miliamperios. Esa es la corriente del Zener. Por lo tanto, la potencia del Zener será 10 voltios su voltaje por su corriente. Serían 26,7 miliwatts, o miliamperios por voltio, son miliwatts. ¿Qué es un diodo LED? Un diodo LED se fabrica con elementos como arsenuro de galio y fósforo capaces de producir luz. Se ilumina cuando circula corriente a través de él, cuando está polarizado directamente, igual que los diodos. Se activan, pero cuando están polarizados inversamente no se activan. De ahí que sus principales aplicaciones sea la señalización. Se le denomina también diodo emisor de luz. Son los LED. También tiene un ánodo y tiene un cátodo que debe estar polarizado de manera directa para que se encienda. Ahí vemos los diferentes, hay de diferentes colores. La polarización del diodo sería de la siguiente manera.
Dice, indica si el diodo LED se ilumina en este circuito y calcula el valor de la resistencia, sabiendo que el diodo fija una tensión de 2 voltios y soporta una intensidad máxima de 100 miliamperios. Entonces vemos que la fuente, tenemos aquí 12 voltios y el LED está polarizado de manera directa. El positivo está en el ánodo y el negativo está en el cátodo, o sea que sí va a conducir. Pero tenemos que determinar cuál va a ser la resistencia para para que circule la corriente, una corriente que no queme el diodo. Entonces decimos que aquí tenemos el diodo tiene un voltaje de 2 voltios, si la corriente va así, positivo o negativo. Y aquí el resistor tendría un voltaje. ¿Cuál sería el voltaje del resistor? Decimos que eh, podemos ir en este sentido. Tendríamos que menos VR menos 2 voltios, que sería el LED, y más 12 voltios, que sería la fuente, sería igual a cero. Por lo tanto, menos VR debe ser igual a menos 12 más 2, por lo tanto, menos VR es igual a menos 10, por lo tanto, VR es igual a 10. O sea que la resistencia va a estar sometida a un voltaje de 10 voltios. Entonces, ¿cuál sería su resistencia? Si la corriente que circula por aquí debe ser máximo de 100 miliamperios. Entonces, si la corriente es 100 miliamperios, la resistencia va a ser igual. Recordemos que eh, corriente igual voltaje dividido por resistencia. Por lo tanto, resistencia igual voltaje dividido para corriente. Sería entonces 10 voltios dividido para 100 miliamperios. Ese resultado va a dar en K. Simplificamos 0,0 y 1 dividido para 10 sería 0,1 K. 0,1 K. O lo que es lo mismo, 100 ohmios. Podemos verificar en la calculadora. 10 voltios dividido para 100 miliamperios, pues 100 miliamperios es por 10 a la menos 3, serían 100 ohmios. Entonces, bueno, en realidad los diodos LED se conectan con resistencias limitantes entre 220 a 330 ohmios. Nunca se conecta un diodo LED directamente a una fuente porque se podría quemar. Entonces conectamos una resistencia limitante, así como vemos en la figura, en el positivo antes del diodo para que limite la, la corriente y no se queme. Una de las aplicaciones del diodo es la rectificación de corriente alterna o rectificadores de media onda. Aquí vemos una señal de corriente alterna. La señal de corriente alterna es tipo senoidal, que tiene un voltaje máximo positivo y un voltaje mínimo. También tiene un periodo T, y aquí sería T medios, la mitad. Entonces, T medios dura un ciclo y T medios dura el otro ciclo. Y la voltaje de la señal sería Vm por seno de Wt, donde W es la velocidad angular o la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa cuando conectamos un diodo rectificador en la entrada de una fuente senoidal? ¿Cuál va a ser el voltaje en la salida? Vamos a ver. Antes, como el diodo en la parte positiva va a estar polarizado de manera directa, es decir, el ánodo va a estar a mayor voltaje que el cátodo, entonces va a dejar pasar la parte positiva, el ciclo positivo de la onda.
pero el ciclo negativo va a estar polarizado inversamente, por lo tanto el ciclo negativo no lo va a dejar pasar. Entonces aquí vemos el comportamiento, vemos que en la primera parte está polarizado de manera positiva, por lo tanto se comporta como un circuito cerrado, dejando pasar el primer ciclo de la onda. Esto se llama la región de conducción, de cero a T medio, que es la mitad del periodo de la onda. Luego, en la segunda parte, ahora la corriente va en sentido contrario, porque ahora se ha invertido la polaridad de la fuente, por lo tanto se invierte la polaridad del diodo, pero en ese caso el diodo se comporta como un circuito abierto, por lo tanto no deja pasar la segunda parte de la onda, entonces esta parte se pierde. Por lo tanto, en la salida tendríamos, si este es el voltaje de la entrada, el voltaje de la salida tendría esta forma. Solamente tendría las ondas positivas y las ondas negativas se anularían. Esto es el principio de bueno, la rectificación con el objetivo de obtener voltaje DC. Por ejemplo, ¿cuál sería el voltaje DC equivalente a esta? El voltaje de corriente directa, el equivalente en la parte de arriba sería cero, porque hay tantas partes positivas como negativas, entonces se anulan. Pero en cambio acá, al haber solamente partes positivas, se saca el promedio, entonces tengo un voltaje de corriente directa que es 0,318 voltios. Un rectificador de onda completa, en cambio, optimiza para que no se desperdicie esa mitad de esa onda. Esta utiliza la onda completa por medio de lo que se llama este puente de diodos, colocadas de esta forma, de uno, de 2, de 3 y de 4. Entonces aquí vemos en la entrada sinusoidal, cuando, cuando la entrada tiene polarización positiva, se activa este diodo y este diodo, el diodo 2 y 3. Estos dos, en cambio, se abren porque están polarizados, están conectados de manera inversa. Por lo tanto, la corriente circularía este de aquí, convertiría el diodo 2 en un circuito cerrado, estaría abierto y el diodo 3 también sería cerrado y la corriente regresaría al negativo de la fuente, proveyendo un paso de la corriente. Entonces pasa el primer ciclo de la onda. ¿Qué pasa en el segundo ciclo? En el segundo ciclo, en cambio, estos diodos se abren porque estarían de manera inversa y en cambio estos se cierran cuando la polaridad de la fuente se invierte. Entonces ahora la corriente iría del polo positivo, así, iría por aquí, circula por el resistor e iría al negativo, produciéndose un camino de corriente. Pero veamos que en ambos casos la corriente circula en este sentido. La corriente circula así, a través de este resistor, esta sería la carga. Vemos que en el primer caso, la corriente también circula en este sentido, circula así. O sea que en ambos ciclos de la fuente, la corriente circula en el mismo sentido. Entonces, la carga vería la corriente en la misma dirección. Entonces, en esta segunda parte, lo que haría es el, invertir la onda. Entonces la onda que originalmente en la entrada se ve como una sinusoidal, ahora la parte negativa la invierte hacia arriba. Eso mejora todavía el voltaje CD, ahora es 0,636 voltios, el voltaje de corriente directa promedio. Entonces ahí tenemos una rectificación completa y añadiendo unos elementos más podría tener un voltaje de corriente directa completo, que es el que sirve para alimentar la fuente, bueno, es lo que hacen las fuentes de alimentación de la mayoría de los electrodomésticos. A continuación, hay unos ejercicios que deben realizar. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Gracias.